Bueno, pues en primer lugar esperamos darle el suficiente contenido a este pleno como para que el señor Campa siga o deje de parecerle absurdo. Yo creo que nunca es absurdo dar cuenta, creo que nunca es absurdo explicar lo que sucede en esta ciudad y desde luego creo que no es absurdo cuando lo que se trata y lo que tenemos encima de la mesa es una crisis de gobierno que consideran que ya está suficientemente explicada desde su punto de vista y desde el nuestro entendemos que para nada es así. Este ya comienza en el 2023, cuando llegan a las elecciones y cuando ustedes alcanzan un pacto de gobierno que a día de hoy todavía no han explicado más allá de todos los titulares que se han ido sucediendo y después de habernos contado en repetidas ocasiones pues lo maravilloso que son los pactos de izquierdas, el progresismo de la ciudad avanza, todo está muy bien, pero la realidad lo que dice es que esta no es la primera crisis que hay en este equipo de gobierno, es la tercera. Es la tercera, como así han manifestado en repetidas ocasiones. La primera, además, se produce a principios de octubre del pasado año, cuando nada tiene que ver con la crisis actual. Es decir, en ese momento lo que se plantea y lo que conocemos a través de los medios de comunicación es pues que hay muchas o diferencias muy importantes entre Canvi Avilés y el Partido Socialista. En ese momento, además, muy focalizadas en Izquierda Unida y, como conocimos también a través de los medios de comunicación, porque desde luego nada explicaron, bueno, pues no era una situación pequeña. De hecho, hay declaraciones por parte del coordinador de Izquierda Unida que reconoció que se encontraba estupefacto por un artículo repleto de verdades, medias verdades, bulos que solo buscaban desestabilizar a un gobierno progresista que trabajaba por el bien de Avilés y acusaba de esto directamente al señor Campa. Filtraciones y filtraciones y filtraciones. Sí, están en diferentes medios y yo aquí ahora mismo tengo 29 páginas de dossier, si quieren en algún momento las revisamos sin ningún tipo de problema. Está claro que en esta ciudad lo que es verdad es lo que dice el señor Campa y el Partido Socialista y el resto no vale en absoluto. Pero desde luego que las crisis no vienen porque sí. Entonces, cada vez que salen uno de ustedes a decir qué bien va el gobierno, al día siguiente hay una crisis. Y además garantizaban, precisamente cuando llegaron a ese acuerdo de gobierno, a esos pactos de la fruta, ustedes garantizaban y decían, y además presumían de ello, que realmente habían conseguido un gobierno estable y duradero. Y un gobierno estable con una mayoría suficiente, es decir, alcanzaban la mayoría absoluta, para gobernar y sacar adelante todas las políticas de izquierdas. Yo lo que siempre me pregunto es, ¿por qué hablan constantemente de derechas e izquierdas? ¿Por qué hablan de pactos de gobiernos progresistas? Y al final todas sus políticas están enfocadas hacia el lado contrario al que está, en este caso, Canvi Avilés. Porque desde luego no fueron pocas las desavenencias. Y como no son pocas las desavenencias y además en temas muy importantes para la ciudad, sí nos gustaría saber qué es lo que se ha acordado en ese pacto de gobierno, que conocemos los titulares, como decía antes, y qué es lo que se están saltando de ese pacto de gobierno, que en esencia, y por lo que vemos en las sucesivas crisis, pues es la mayoría de las cosas. Pero fundamentalmente nos preocupan, por ejemplo, el tema del agua, que en algún momento lo van a explicar. Ahora mismo esto cobra una vital importancia porque se han quedado en minoría. Y es, lógicamente, uno de los temas que tienen muy enquistados desde hace muchos años. Y la pregunta es, después de leer, porque durante todos estos días, lógicamente, como nos preocupa y nos preocupa mucho lo que pueda pasar, ya lo había traído a pleno hace, yo creo que un par de meses, y les había preguntado qué es lo que estaba pasando con esa revisión del contrato y la TIR del agua. Que le voy a recordar que en el año 2021 ustedes plantearon, había que hacer un ingreso de 2 millones de euros para compensar una mínima parte de la deuda que tenía este ayuntamiento contraída con la empresa del agua. En ese momento, además, Canvi Avilés acabó interponiendo una denuncia contra ese contrato. No les preocupaba, pero sí les preocupaba mucho la situación porque ustedes forzaron y decían en aquel momento que la empresa del agua podía, en un momento determinado, denunciar y meter en graves problemas a este ayuntamiento. Bien, eso pasó en el 21. El año pasado ya correspondía trabajar sobre ese contrato y hacer una revisión de la TIR,
que así, a grosso modo, se hizo un ingreso de 2 millones de euros en el 21 y podríamos estar hablando de entre 4 y 6 millones a día de hoy. Pero nada sabe esta ciudad, nada sabe esta corporación de en qué situación está ese contrato. Sí sabemos que hay un compromiso, porque eso así lo han escrito y porque además yo creo que todos lo hemos podido leer, sí sabemos que hay un compromiso por su parte en ese pacto de gobierno que no se van a hacer entregas dinerarias a la empresa del agua. La pregunta es, para no hacer esto y conseguir mantener este inestable gobierno, lo que vamos a hacer ¿qué es? ¿Incumplir el contrato y meter a este ayuntamiento en un problema o abrasar a los ciudadanos de aquí a 2027? ¿O dejarlo todo en el aire y hacer como que no sabemos que existe ese contrato, que hay que cumplirlo y que no pasa absolutamente nada? Ese es uno de los problemas importantes que tiene Avilés con su pacto de gobierno y no es menor. Con lo cual, supongo que darán debida cuenta. Y ahí vendrá la segunda parte de por qué pedimos una comisión para estas cuestiones. Hace 2 o 3 semanas, ya no recuerdo, creo que 3, se presentaba un proyecto ilusionante en esta ciudad que era la llegada de la Universidad de Nebrija, que por lo que hemos podido comprobar tampoco tienen un acuerdo en su pacto de gobierno. Las declaraciones que hacía el coordinador de Izquierda Unida a través de los medios de comunicación es que están absolutamente en contra de ese proyecto. Yo me pregunto, si con Cambia Avilés, que estaba integrado en el equipo de gobierno con sus 4 componentes, no había un entendimiento, ahora que acaban de romper el gobierno ustedes, supongo que esto lo tendrán atado de alguna forma, ¿no? Porque es que con el Partido Popular no han hablado de absolutamente nada. Y entiendo que es porque dan por supuesto que todo está aprobado o que todo va a ser aprobado de acuerdo a sus necesidades y deseos. Lo que sí que estamos viendo es que esto, lo que se viene desarrollando en este pacto de gobierno y nos preocupa en la parte exclusivamente que tiene que ver con la ciudad, esto es un gobierno de trilería. Y la trilería es lo que impera. Comprometen, prometen y comprometen y no cumplen absolutamente nada. Me pregunto siempre por qué los grupos de izquierda quieren pactar con ustedes pensando que ustedes hacen política de izquierda por un lado y por otro lado pensando que en algún momento van a cumplir algo, cosa que no es así. Pero es que no está pasando con el gobierno de coalición, no está pasando con sus socios de gobierno, vemos que está pasando con muchísimas entidades de la ciudad donde ustedes prometen y comprometen que van a pasar cosas que luego, curiosamente, nunca pasan. Es decir, se generan unas expectativas absolutamente en todos los aspectos y en todos los campos que finalmente nunca cumplen. Eso no es gobernar, eso es trilear. Y eso es lo que viene pasando. ¿Es su forma de hacer gobierno? Pues ustedes sabrán. Les ha venido bien hasta ahora, entiendo qué es lo que piensan. Yo creo que se consideran dueños y señores de esta ciudad y de lo que en ella pasa y va a pasar. Ya les anticipo que esto no es así, pero desde luego lo que sí preocupa es qué consecuencias va a tener toda esta jugada trilera para esta ciudad. No son temas menores. Decían en el 2023 un pacto de gobierno estable para 4 años. No han llegado a 2 años. Ya han tenido una primera crisis con uno de los socios de gobierno, que era Izquierda Unida. Izquierda Unida les dijo en un momento determinado que esto se podía romper si ustedes no cumplían. En ese momento, curiosamente, dentro de Cambia Avilés, Podemos hace de mediador para superar una primera crisis. Resulta que ahora Podemos es el que han dejado fuera del gobierno. Es curiosísimo. Y ya añadir una parte, que ya les dije el otro día en el Pleno y se la repetiré hasta la saciedad. No es una buena imagen su forma de jugar. No es una buena imagen su forma de romper el gobierno. El acabar con personas que se van cruzando en su camino no es una buena imagen porque no es imagen de gobierno, no es imagen de estabilidad y, sobre todo, no es imagen de respeto ni por los miembros de esta corporación ni por los ciudadanos de Avilés. Gracias. Yo no sufro por su grupo, eso que lo tenga claro, sufro por Avilés, por su grupo en absoluto. Sí, por Avilés, por Avilés. Viendo la exposición que están haciendo hoy en este pleno, viendo cómo se están tratando los asuntos de esta ciudad hoy en este pleno, es para sufrir por Avilés. Y es para estar preocupado, porque de verdad esto parece más un grupo, una banda que una corporación municipal.
O sea, es muy serio lo que tenemos entre manos. Yo no sé si es que no lo ven. No han tenido una crisis, lo dice su coordinador, no lo digo yo. Lo dice su coordinador. No, lo vamos a esconder. El gobierno de coalición en Avilés está en crisis, primeros de octubre. Entonces, no me vengan a contar historias. Y cuando un gobierno, no un grupo político, que es muy distinto, es diferente cuando hay una crisis dentro de un grupo político a cuando la hay dentro de un gobierno, porque el gobierno es el que toma decisiones y es el que decide por el devenir de los ciudadanos y es el que toma decisiones por el devenir de la ciudad. Entonces, no confundan. A mí sus crisis particulares, ni entro ni salgo. Es más, tuvimos la precaución, la sensatez y el buen gusto de que no entramos en ninguna otra crisis anterior ni a decir, ni a pinchar, ni a provocar. Porque se entiende que efectivamente puede haber desacuerdos, pero que haya desacuerdos, porque lógicamente tiene que haberlos, somos personas y en el momento que hay agrupaciones de personas hay desencuentros y hay desavenencias. Lo que no es normal es que las desavenencias se conviertan en un circo mediático y se convierten en un circo mediático cuando alguien se ocupa y se preocupa de que salgan a los medios. ¿Y eso quién lo hace? Pues la parte interesada. Así es. Luego decía otra cosa. Cuando dije se creen dueños y señores, no se lo tome tan a pecho, no lo decía por usted, lo decía por el Partido Socialista. No se vengan tan arriba, que todavía no estamos ahí. Lo decía por el Partido Socialista, que juegan con Cambia Avilés, con el Partido Popular y con todo lo que se les ponga por delante. Porque efectivamente ellos, y acuérdese de que se lo digo hoy, grabado en un pleno, sí se creen los dueños y señores de esta ciudad. Y lo mismo que ha habido una primera crisis de gobierno y ha habido una segunda crisis de gobierno y una tercera crisis de gobierno en menos de 2 años, va a haber una cuarta crisis de gobierno. La va a haber. Y sí, deberíamos de estar todos preocupados por los grandes asuntos de la ciudad. Porque efectivamente, de las decisiones que se tomen en este pleno municipal o que no se tomen, o que engañen o que no engañen. ¿Se acuerda, señor Campa, con el contrato del agua, que nosotros íbamos a formar parte de esas reuniones? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que se comprometió con el Partido Popular? ¿Sabe cuántas reuniones hubo? Una. Y si no, estará Asturagua de testigo. Una reunión. No hubo posibilidad de más. ¿Y sabe para qué eran esas reuniones? Porque efectivamente sí había que pagar a la empresa del agua en 2021. Y quedó claro que había que pagar, porque como la empresa del agua vaya a un juicio con este ayuntamiento y este ayuntamiento pierda, este ayuntamiento está perdido y hay que decírselo así de claro. Y sí había que pagar, pero exactamente el mismo problema que había en el 2021 lo hay hoy. ¿Cómo se compromete un gobierno socialista en un pacto de gobierno a decir que no se van a hacer entregas y que encima se van a bajar las tarifas del agua? ¿Cómo vamos a compensar esto? ¿O en el año 2021 qué hicimos? ¿Regalar millones a diestro y siniestro? Como han hecho con la Fundación Metal, por ejemplo, por otro lado, que veremos a ver hasta dónde llegamos con esto. Eso para otro capítulo. ¿Cómo que no tiene nada que ver esto con una crisis de gobierno? Esto no es que me pelee yo con el que tengo al lado. Es una crisis de gobierno y es un gobierno que tenía una mayoría absoluta y que la acaba de perder. Y que encima la acaba de perder porque ha hecho saltar al gobierno por los aires, igual que casi lo hace saltar a principios de octubre. Y efectivamente, claro que hay consecuencias. ¿Y sabe por qué? Porque el resto de los grupos de la oposición, que yo sí considero que los asuntos de este ayuntamiento son de todos, del gobierno y de la oposición. Y por ellos hay que pelear. Y yo, desde luego, ni me lo paso ni me lo voy a pasar muy bien, porque es muy, muy preocupante lo que está pasando. Y que se lo tomen a Jota, porque se lo están tomando a Jota, y que salgan a decir lo bonito del tuit de qué absurdo es el pleno y qué te importa y qué preocupada está la señora Llamazares. Pues deberíamos de estarlo todos. Al menos los 25 que estamos aquí deberíamos de estarlo. Y ustedes los primeros. Entonces, no necesitamos escenificaciones de estamos más fuertes que nunca, somos los mejores, esto está todo solucionado, en Avilés nunca pasa nada, quemamos a una parte de la nave, la otra parte de la nave está presentando, ahora los de Podemos se van porque nosotros como somos los mejores vamos a solucionar ahora las fiestas del tirón y todo lo demás. ¿Pero qué se creen? ¿Que somos tontos? ¿Qué se creen? ¿Que no vemos cuál es su forma de gobernar? ¿Qué se creen? ¿Que no vemos que muchas veces destruyen para luego construir y que parezca que lo hacen todos ustedes?
Es muy preocupante su forma de gobernar. Es muy preocupante los asuntos que este ayuntamiento tiene metidos en el cajón. Es muy preocupante y me preocupa. Y, desde luego, preguntaremos por escrito y por registro si van a cumplir con su pacto con el tema del agua. Quiero saber a qué se compromete este ayuntamiento y este pleno, a qué se ha comprometido para que la empresa del agua ahora de repente se vaya a callar 4 años. Porque el contrato del agua dice que hay una revisión cada 5 años y correspondía en 2024. Y si nos lo vamos a saltar, será porque entonces hay algún pacto con la empresa del agua. ¿O cómo es esto? Tendrán que explicar muchas cosas y sí, efectivamente, eso ahora tiene mucho que ver con el pacto de gobierno y queremos saber qué es lo que pasa. Eso, entre otras cuestiones. Dice que la Universidad de Nebrija que no va a pasar por el pleno municipal. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque en algún momento van a tener también que explicar condiciones y acuerdos. ¿Seguro que no va a pasar? ¿Y seguro que no va a pasar si hay problemas con Izquierda Unida? ¿Están seguros? ¿Están seguros de que lo que ustedes cuentan, los demás no lo cuentan también? Están muy seguros de todo, señor Campa. Este ayuntamiento es el que no está seguro y esta ciudad es la que no está segura. Y usted lo sabe exactamente igual que lo sé yo. Y, desde luego, no suban muy arriba, porque recuerden siempre que en esta vida todo lo que sube vuelve a bajar. Y cuanto más se haya perdido el contacto con el suelo, la caída es mucho más demoledora. Con lo cual, tómenselo en serio. Piensen que en esta corporación hay 25 concejales, que hay grandes asuntos de la ciudad que resolver, que aunque a ustedes se lo pasen por el pie y les parezca como muy divertido todo esto y nada preocupante, hay ciudadanos que sí lo están. Y si no lo están, deberían de estarlo. Porque, desde luego, lo que viene para los próximos años para esta ciudad ni es fácil, ni es cómodo, ni, desde luego, es para tomárselo a risa y a jota como se lo están tomando en este pleno. Gracias.